Bueno, pues era una ciudad mucho más tranquila que ahorita, desde luego. Era una ciudad donde había eh, eh, pocas cosas en el sentido de que había un súper, ¿no? Había una tiendita, había poquitas escuelas, las clásicas, Ruller, Pacelli, Colón, pero luego las que no fueran esas eran muy pocas. Yo hice la primaria en la Juanita Folgueras, que está, que estaba, ahorita es la Valentín Ruiz, pero en ese entonces estaba ubicada en la Huaca. Y bueno, ir a una escuela así, pues era como alternativo en esos tiempos, ¿no? No ir al Ruggero, no ir al Pacelli. Y pues eso, era una ciudad pequeñita. Mis papás primero vivían en Alacio Pérez, pero después hicieron la casa donde vivimos ahora en el fraccionamiento Reforma. Y pues casi no había nadie en el fraccionamiento, casi no había casas, se metían cangrejos al jardín, ¿no? Que llegaban de la playa, pues que ahora es la playa Martí. Y andábamos por la calle todo el tiempo de niños sin que pasara ningún coche, o sea, los papás ni se preocupaban de dónde estábamos ni de vigilarnos porque era claro que no, no iba a pasar. Bueno, pasaba el playa, de eso sí me acuerdo, pasaba el playa por Washington y era así como el ruido del día. Cuando pasaba el playa era, ¡ay, el playa! Y ya. Eh, Había reuniones, recuerdo que había reuniones de jóvenes en el súper de carnes, ahí donde, en la esquina donde está la fuente de sodas, allí se juntaban los jóvenes pues a platicar y a noviar, no sé, yo nunca fui porque yo era más chiquita, pero como queda a 2 cuadras de la casa, pues yo me daba cuenta que los sábados por la tarde allí era el punto de reunión de los jóvenes, del fraccionamiento, ¿no? De la zona, no digo que de todo Veracruz. Era mucho más pequeña la ciudad, ¿no? O sea, ir hacia el otro lado no era ir tan lejos como ahora. Eh, pero para mí, lo más lejos hacia ese lado que yo recuerdo es La Azueta, donde yo estudié la secundaria, eh, la Boticaria, que no sé si es exactamente hacia el oeste o hacia sureste. Eso también era así lo más lejos, que es donde vivía la señora que nos hacía la comida y a veces nos invitaba a comer picadas a su casa y entonces, había que ir a la Boticaria. Bueno, Tamsa, que era donde trabajaba mi papá, pero era tomar carretera, ir a Tamsa. Eh, y hacia el otro lado, bueno, pues la Juanita Folgueras, que no es tan... ¿A cuántas cuadras estará del mar? Eh, 3 o 4, sí, ¿no? Ni tantas, sí. Sí, sí, sí. Y el Deportivo es en España. Eso era cuando íbamos hacia el oeste. Nosotros nos fuimos de Veracruz cuando yo entré a la prepa, porque mi hermano entraba a la universidad. Y cuando regresamos años después, o incluso cuando ya nos vinimos de regreso a vivir aquí con Oscar, no, pues eso era ya otro mundo. Todas las casas que están hacia la entrada de Jalapa, por ejemplo, no había nada. Una amiga mía iba al TEC a hacer la prepa. En ese tiempo hacías la prepa en el tecnológico. Y el tecnológico no había nada a su alrededor y de pronto está en medio de la ciudad casi ahorita y rodeado de casas. La prepa, el Ilustre Instituto Veracruzano, tampoco había nada, la Facultad de Ingeniería no había nada. Bueno, eso no es hacia el oeste, pero me hace pensar. Y la prepa, los estudiantes de la prepa eran la envidia de Veracruz porque cuando había norte a ellos les suspendían clases, porque allí pegaba toda la arena de donde ahora está el bule que antes no estaba. Y entonces a ellos les cancelaban clases y todos los demás, ¡ay, qué envidia! ¿No? Y mis papás que daban clases en la Facultad de Ingeniería, pues era como tomar carretera, ir a dar clases a la Facultad de Ingeniería. Ellos vivían en la Ciudad de México y cuando se casaron,
estuvieron viviendo en la Ciudad de México. Allí nació mi hermano mayor y después a mi papá le ofrecieron trabajo en Tamsa. Entonces se vinieron a vivir a Veracruz. Así fue como llegaron de la Ciudad de México a Veracruz a vivir, y por eso pues nuestra infancia transcurrió aquí, mientras mi papá trabajaba en Tamsa y mi mamá pues daba clases en la Facultad de Ingeniería, y mi papá también. Pero ellos siempre tuvieron claro que era pasajero, que no se iban a quedar aquí, porque cuando nosotros tuviéramos que estudiar la universidad nos íbamos a ir. Eso era un plan de la familia desde siempre, ¿no? Sabíamos que no íbamos a vivir aquí para siempre. Cuando mi hermano entró a la secundaria, lo mandaron como de avanzada, porque ya nos íbamos, porque ya entrar a la secundaria y luego a la prepa ya había que prepararse para ir a la universidad. Pero mi hermano estuvo allá 3 años y terminó la secundaria en México, y mi papá todavía no lograba su cambio a la ciudad, y entonces lo regresaron a hacer la prepa aquí. Y ya que acabó la prepa aquí, entonces ya nos fuimos los 3 hijos. Mis papás todavía se quedaron como año y medio más aquí en Veracruz, hasta que a mi papá le dieron se pudo cambiar. La verdad es que yo no sé muy bien qué gestiones hacía, pero pasó de trabajar en Tamsa la fábrica a trabajar en Tamsa las oficinas en la Ciudad de México. Bueno, ellos llegaron a la Ciudad de México provenientes de España, cuando la guerra civil. Por parte de mi mamá, vinieron, primero salieron a Francia, estuvieron unos meses en Francia, después estuvieron en los campos de concentración, a donde los metieron cuando a los franceses ya les pareció que no les convenía tener refugiados allí. Y de allí vinieron a México. Esa es una historia interesante, porque mi abuela se escapó del campo de concentración y fue ella la que arregló todos los papeles para sacar después a mi abuelo del campo donde él estaba. Estaban en campos diferentes, y recoger a mi mamá, que la habían dejado en el pueblo de mi abuelo con los abuelos. No la quisieron, la pasaron a dejar de Barcelona hacia Francia, la pasaron a dejar al pueblo, y ya después se fueron ellos 2 solos. Entonces había que recuperar a la hija y al marido que estaba en el campo, y entonces fue ella la que gestionó para venirse a México, como parte de esa oportunidad, ¿no?, que dio México para que vinieran para acá. Y de parte de mi papá, también salieron a Francia, nada más que mi abuelo salió primero y mi abuela con los hijos, con mi papá y mi tío, salió después, y nunca se encontraron. Quedaron de encontrarse para venir a México y nunca se encontraron. Entonces mi abuela se asustó y se regresó con los niños a Barcelona. Y entonces primero viajó mi abuelo y luego viajó mi abuela con los hijos, con mi papá. Que también es otra historia bonita, porque la mamá, o sea, mi abuela, tuvo que gestionar la salida desde España. Y entonces ella me contaba que en las oficinas donde le tenían que dar el pasaporte y el permiso de salir, le rompían los documentos. Le decían, usted se quiere ir, pues tenga, y le rompían las cosas, y entonces ella se enojaba muchísimo y los iba y los sacaba de nuevo, y ella lo contaba eso con mucho sufrimiento. Y finalmente mi abuelo le dijo, mira, ¿sabes qué? Ve a buscar al primo, un primo que tenía él, que era del bando franquista, y le dijo, mira, ¿sabes qué? Ni modo, vete a buscar al primo, pásate el mal trago y dile que te ayude. Y ya, el primo fue el que la ayudó a salir con mi papá y mi tío. Entonces así fue como llegaron las 2 familias a la Ciudad de México. En ese tiempo, el Orfeo Catalá era un centro muy activo. Allí iban todos a socializar, y bueno, todos los refugiados catalanes iban a socializar y a cantar y a bailar y no sé qué. Mis papás eran pareja de baile, y entonces se noviaron, se casaron, y bueno,
ya luego vino la historia que te conté hace ratito. Pues luego mi abuelo tiene que tomar el barco y venirse a México y mi abuela se regresa a Barcelona. No sé, fíjate exactamente cómo fue todo eso, porque algo bueno, que yo recuerdo mucho de mis abuelos es que nos contaban muy poquitas cosas de la guerra y del exilio. Solo eran poquitas anécdotas las que nos contaban y me hubiera gustado preguntarles más, nada más que cuando yo era chiquita pues era muy inconsciente de todo lo que eso había sido y nunca se me ocurrió pedirles detalles. No sé exactamente cómo fue que la abuela se regresó y cómo se encontraban, cómo se escribían. Por ejemplo, a mi mamá, mi abuela, lo que hizo fue que había una señora, mi abuela estaba en la frontera arreglando con el SARE que pudieran venir a México, y entonces había una señora que todos los días cruzaba la frontera con un niño en brazos y se hizo amiga de esa señora. Y entonces hicieron el plan de que un día esta señora iba a cruzar la frontera con mi mamá, no con su hijo. Y como los guardias de la frontera la conocían muy bien, ay, hola, adiós, pues ni cuenta se iban a dar. Y dicho y hecho, así fue como le hicieron. ¿Cómo hizo mi abuela para hacer ese plan? ¿Cómo logró que los abuelos desde el pueblo llevaran a mi mamá donde estaba esta señora sin WhatsApp y sin correo electrónico y con lo caótico que debe haber sido el correo, ¿no? En esos momentos, no sé cómo lo hacían, pero mira. Cuando yo era chiquita, pues aquí en Veracruz, no había, por ejemplo, no había nadie que supiera que Cataluña existiera. Bueno, desde mi óptica infantil, seguramente que había personas que sabían que existía, pero mis amigas, mis amigos, siempre me decían, ¿qué hablan en tu casa? Pues catalán. ¿Y eso de dónde es? Pues de España. ¿Y en qué parte? Si en España se habla español. O sea, la conciencia que hay ahorita de Cataluña, de Barcelona, de Leo Messi, del Barça, nada, cero. De verdad que te veían mucho como bicho raro en ese sentido cuando tú decías de dónde eras y que era muy fácil que nos preguntaran ¿y tú de dónde eres? Pues porque sí eres pues con facciones fácilmente identificables, ¿no? De que no éramos de aquí. Entonces cuando me preguntaban, yo cuando vivía aquí tenía la conciencia de que nadie sabía que existía el catalán, ni Cataluña, ni Barcelona, ¿no? Y en cambio sí existía toda esa parte española que festejaban, pues eso que bailan ahí en el Deportivo Español que está por la Antigua, que festejan La fiesta de la Covadonga. La Covadonga, ¿no? Y la no sé cuántos, o sea, yo sabía de niñas que bailaban esas cosas y que bailaban flamenco y esas cosas, y bueno, mis papás a mí jamás, ¿no? Yo nunca fui a ninguna de esas fiestas, ellos no se llevaban con nadie de la comunidad española. O sea, se llevaban porque eran pues los de la salchichonería o los... Igual y no sé si en TAMSA habría alguien, ¿no? Pero no eran sus amigos. Los amigos de mis papás eran la familia del arquitecto Martín, que eran refugiados, y algún par de familias italianas de TAMSA. Pero españoles de los que en ese momento prevalecían aquí, no, con ninguno. Y claro, pues mis amigos eran de la Juanita Folgueras, que eran pues de la Huaca, ¿no? Mis amigas vivían así por allí en esa zona. Y después la secundaria en La Sueta, que es la secundaria federal, la que está por el estadio. Y también mis amigos todos eran pues veracruzanos normales, ¿no? No eran hijos de españoles de esta... Y mi mamá sí a veces hacía comentarios de cómo era
reaccionaria la gente, ¿no? No sé si sea políticamente correcto que te cuente la anécdota de cuando Franco murió. Pues la familia Martín y mi familia tenía botellas de champaña en el refri esperando que se muriera el señor para festejar. Y resultó que ese día convocaron a una misa en Santa Rita, toda la comunidad española. Y mi mamá quería ir a echar palomas de esas, los cohetes estos grandotes a la Santa Rita. Y mi papá la tuvo que convencer de que no era posible que ella hiciera semejante barbaridad. Entonces, eso era lo que yo escuchaba de niña, ¿no? Bueno, esta gente está mal, ¿no? Y nunca se promovió una relación. O sea, siento feo decirlo porque parece como de que era fuchi, pero no era fuchi, era simplemente pues que no teníamos nada que ver, ¿no? Y no sé ellos como adultos si alguna vez tuvieron algún mal momento, ¿no? De que alguien les dijera algo, no, la verdad no lo sé. Porque sí eran y son, ¿no? Muy reaccionarios. Como a mí me lo contaron y yo un poco lo viví, lo que pasa es que nosotros, al venirnos a Veracruz, como que ese ambiente de toda la catalaniza y de los refugiados y de el Colegio Madrid y todas esas cosas a mí no me tocaron. Yo cuando me fui a México me fui al Vives, ¿no? Que también es de esa cosa, de ese mundito, pero ya de prepa, ¿no? Entonces, pues estuve desconectada de todo ese ambiente cultural que había entre los refugiados y en mi familia, ¿no? Pero pues ya después entendí que lo que pasó, o como me lo contaron, es que cuando mis abuelos llegaron a México, sobre todo los de parte de mi mamá, mi abuelo era arquitecto. Bueno, su carrera no se llamaba arquitectura, se llamaba... no me acuerdo cómo, pero no es exactamente arquitectura, pero él llegó aquí y se dedicó a ser arquitecto. Y mi abuela, ella en Barcelona era secretaria del ayuntamiento. Entonces, cuando llegaron aquí, mi abuelo enseguida encontró trabajo. O sea, fueron afortunados en ese sentido, porque mi abuelo enseguida encontró trabajo y entonces, en un momento dado, mi abuela quería poner una tienda de ropa y entonces, con lo que juntaron, mi abuela puso la tienda de ropa y le fue muy bien. Se cerró esa tienda cuando mi abuela tenía como 80 años. Bueno, no se cerró, ahí sigue, se traspasó. Y entonces... la casa de mis abuelos era como el refugio de todos los demás refugiados más del ala artística, ¿no? e intelectual que pues que no se pudieron salir adelante tan fácilmente como mi abuelo como arquitecto. Y entonces llegaban a cenar y llegaban a comer y llegaban el sábado y llegaban el domingo. Yo eso lo viví poco porque solamente cuando íbamos para allá de vacaciones. Y entonces, pues, mis abuelos, para ayudarlos, además de darles de comer y de cenar y tal, pues les compraban sus pinturas. Y entonces sí, ahorita tenemos, afortunadamente para los descendientes, todo eso que tuviste en la casa de mis papás y más que hay en casa de mi tío y en fin, pero porque... no es que fueran gente famosa que vendiera cuadros caros, sino que eran sus amigos que ellos les compraban para ayudarlos. Y siempre estuvieron muy envueltos en ese ambiente. Vladi, por ejemplo, fue muy amigo de ellos, Gironella, Camps Rivera, bueno, pintores del exilio y no del exilio, pero también españoles y catalanes simpatizantes, siempre estaban en casa de mis abuelos maternos. Pues bueno, yo no sé mucho, ¿no? de la época, pero de lo que he leído, por ejemplo, de ese tiempo y de lo que yo veo que mis abuelos encontraron cuando llegaron a México,
y el entusiasmo que ellos tenían de haber llegado a México y de que cuando se dio la alternativa de nos regresamos a España o nos quedamos, se quedaron felices. Me da la sensación de que era un México muy diverso. La ciudad debe haber sido bonita porque era mucho más chiquita, ¿no? Ellos vivían en la Cuauhtémoc, en la colonia Cuauhtémoc, y tengo la sensación de que era una colonia, pues relativamente nueva, no sé, pero bonita y divertida, porque alrededor de la tienda de la casa de mis abuelos, en Parque Melchor Ocampo, había un montón de cosas. Pues yo llegaba de Veracruz, imagínate. Y claro, esos no eran los 40, pero es como ellos deben haberlo vivido cuando llegaron ahí. Y ellos hablaban siempre de un México muy atractivo, que llegaron aquí y que había tantas cosas, tantos artistas, tanta cosa intelectual, ¿no? Tanta ebullición intelectual y artística en México. Y sobre todo, en contraste con lo que tenemos ahora. Quizás mi sensación es qué bonito ha de haber sido para ellos llegar aquí y encontrar un país que les ofrecía pues salvar la vida y salir adelante, en comparación con ahora, que yo no sé si ellos llegaran ahora, la sensación sería la misma. No lo sé. Son ideas que tengo. Y bueno, lo que se cuenta de la Ciudad de México de esos tiempos, ¿no? Con tantos pintores y tantas cosas, movimientos. Debe haber sido bien bonito. Pues siempre me gustó la biología, la verdad. Siempre fue una materia que me gustó, desde la primaria y desde la secundaria. Tuve una muy buena maestra de biología en la secundaria, que además era la directora de la secundaria, la maestra Irsa. Y después en el bachillerato también tuve una buena maestra de biología. Siempre me gustó mucho la biología y entonces yo tenía claro que yo iba para biológicas. En algún momento pensé en medicina, pero después dije, no me voy a aprender tantas cosas y no me interesa saber las enfermedades de los riñones o del hígado. A mí lo que me gustaba eran las células y entenderlas, ¿no? Entonces, pues fue que opté por estudiar biología. Pero desde la secundaria yo ya decía que iba a estudiar biología. Pues bueno, yo estudié biología en la UNAM y allí, pues tus profesores son investigadores, ¿no? Entonces tienes, o la mayoría de tus profesores son investigadores, entonces tienes mucho contacto con proyectos de investigación y vas a sus laboratorios, entonces a mí eso me gustaba muchísimo. Cuando llegué al semestre en el que yo tenía que hacer mi servicio social y la tesis, con una amiga fuimos a preguntar al Hospital de Nutrición, bueno, a lo que ahora es el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. No es cierto, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y nos aceptaron para hacer el servicio social y entonces entramos a un laboratorio de pura investigación. Y no, pues ya, ahí fui súper feliz. Además, nutrición era o es todavía un paraíso, ¿no? Hay un montón de recursos, todo mundo hace ahí investigación, dan consulta, pero lo fuerte del instituto es la investigación. Entonces ya, pues ahí yo ya dije, esto es lo mío. Y allí hice la maestría. Pero bueno, también me casé y entonces nos vinimos a Veracruz y ya estando en Veracruz fue que ya acabé con el doctorado. Cuando llegamos aquí a Veracruz, yo empecé a buscar trabajo y fue curioso porque de nutrición me recomendaron que fuera pues a los hospitales, ¿no? De por aquí, y al primero que fui fue el que está en la calle 20 de noviembre, como es Hospital General, digamos. Entonces, allí me dijeron, la verdad es que decir que venías de nutrición te abría puertas. Eso es cierto.
Entonces decían, ay, no, tú vienes de nutrición, no, pues, ay, estaría bien padre que estuvieras aquí, que no sé qué. Y entonces platiqué con ellos y me dijeron, bueno, pues a nosotros nos gustaría mucho que te quedaras aquí, pero no hay plazas. Si tú consigues tu plaza, pues eres bienvenida. Y entonces yo dije, qué cosa más extraña. O sea, si yo consigo una plaza en el sector salud, pues no sé si voy a escoger quedarme en ese hospital, no sé, ya si consigo la plaza, ya escojo yo, ¿no? Y entonces me fui al Seguro Social, y en el que está allá en Cuauhtémoc. Y entonces allí también, ay, no, que nosotros tenemos proyectos conjuntos con el Hospital de Nutrición, pero realmente aquí tampoco hay plazas. Pero aquí enfrente hay un instituto tecnológico donde sabemos que se hace investigación. Y entonces fui al TEC y pregunté también. Y entonces se dio la circunstancia, para bien o para mal, que había fallecido una profesora y otra se había cambiado a Jalapa. Entonces había unas horas ahí. Bueno, estaban esas dos plazas, de hecho, un poco disponibles, y me dieron una de esas que era de 3/4 de tiempo, me la dieron. La verdad es que tuve mucha suerte. Y entonces, pues empezó el proceso en el TEC de Veracruz, que después de venir del Hospital de Nutrición era así como, pues, un abismo, la verdad. En nutrición hay todo, ¿no? Pero también los dueños son los que estudiaron medicina, ¿no? Los que rigen ahí son los médicos. Los demás somos los asociados con los médicos. Aquí en el tecnológico no había nada, pero, pues como dices, era yo, ¿no? Y se iba a hacer, pues, lo que yo quisiera o lo que yo pudiera. Y eso, pues, es también un reto, ¿no? Yo lo llamo picar piedra. O sea, aquí en Veracruz me tocó picar piedra. Empezar desde que me dieron un cubículo todo desordenado, y cuando yo le pregunté a quien estaba en la jefatura en ese momento qué ofrecían para pues, una profesora recién llegada, y me dijeron agua y luz. Entonces yo dije, bueno, pues gracias, ¿no? Ya sé que con eso cuento, y poquito a poquito, fui encontrando mi lugar. Tuvimos también la fortuna que esa persona que estaba en la jefatura y otros más gestionaron la construcción del edificio para investigación. Y entonces los que estábamos en ese departamento nos pasamos al edificio de investigación, y entonces ahí sí ya fue, pues, el parteaguas, ¿no? Ya me dieron mi laboratorio con un cierto equipamiento, y pues ya de ahí, pues yo fui consiguiendo proyectos, recursos, estudiantes, y creciendo hasta, pues, lo que tengo ahora, que estoy muy contenta porque a lo mejor no estoy en las grandes ligas del Hospital de Nutrición, pero sí estoy en un lugar que es mío, ¿no? Que lo que está ahí es mío, yo lo conseguí. Bueno, mío, es de la institución, pero yo lo conseguí, yo lo compré, y yo he comprado lo que yo he querido para mis intereses, que también tiene su chiste, ¿no? Pues mira, ahí también hay una historia, porque cuando yo llegué al TEC, me contrataron para la maestría en biotecnología. Entonces, yo en nutrición estaba en el Departamento de Biología de la Reproducción. Yo trabajaba con hormonas y receptores y cosas así. Y entonces, pues eso no era biotecnología estrictamente. Entonces me dijeron, no, pues tú tienes que hacer cosas de biotecnología. Entonces empecé a trabajar con bacterias de medios ambientes extremos. Bacterias que viven en agua caliente o en el hielo o en zonas de pH muy ácido o muy alcalino, en el fondo del mar, en fin. No, yo empecé a trabajar primero con las aguas residuales del proceso de nixtamalización del maíz para hacer la tortilla, porque como le ponen mucha sosa, esa agua, las aguas que resultan de ese proceso
son muy alcalinas y además estuvieron calientes porque lo calientan, ¿no? Para hacer el nixtamal. Y entonces empecé a aislar bacterias de ese ambiente que serían alcalófilas, termófilas. Pero ya después empecé a buscar en aguas termales del Carrizal, por Laguna Verde, ya me he quedado más en cuestiones de termófilos, de bacterias de agua caliente, y en especial con enzimas, las enzimas que producen y las estudiamos y las clonamos y las expresamos de forma recombinante, en fin, todo lo que es estudiar las enzimas de esas bacterias que viven en el calor, que la verdad es que a mí me parece súper interesante porque pues estamos acostumbrados a que la vida ocurre a temperatura ambiente, ¿no? Léase ambiente, pues un amplio rango, ¿verdad? Entre, no sé, Noruega o estos que están muchos meses a temperaturas incluso bajo cero, o Veracruz, ¿verdad? Que luego estamos a 40. Pero bueno, en ese rango, a presión atmosférica, a pH 7, y bueno, y de pronto aparecen estas células que pueden estar a 80 grados o a 90 grados y no se desnaturalizan. Ahí están viviendo y no solamente viven porque los resistan, sino porque allí es su óptima condición para vivir. Entonces, desde el punto de vista biológico, pues es súper interesante. Pero también desde el punto de vista biotecnológico, porque estos microorganismos y sus enzimas, sus biocatalizadores que resisten estas condiciones, pueden aplicarse en procesos industriales donde se usa calor o donde se usan ácidos o donde se usan altas presiones, por ejemplo, para ayudar a sacar el petróleo de los pozos, el petróleo remanente. Hay un proceso que se llama recuperación mejorada del petróleo y eso se hace inyectando bacterias. Pues estas bacterias tienen que aguantar el calor y la presión de los pozos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista biotecnológico también son muy atractivas. La enzima con la que se hace la PCR, que hoy todo el mundo sabe lo que es la PCR porque es lo que te dicen si tienes COVID o no, es una enzima de un termófilo, porque ese procedimiento hay que subir la temperatura y las únicas enzimas que aguantan son las de los termófilos. Entonces, pues yo dije, pues está padre el tema y de ahí me he seguido. Esa es una de mis líneas de investigación. Pero yo no quería abandonar así tan, pues radicalmente lo que yo hacía en México. Y entonces me puse a trabajar con una amiga de ahí del TEC en lo que hoy se conoce como síndrome metabólico, que es este grupo de enfermedades que incluyen la presión alta, los triglicéridos altos, el colesterol elevado, resistencia a la insulina, estás a un paso de ser diabético. En fin, es la enfermedad del siglo, ¿no? Hay una alta prevalencia en México de síndrome metabólico y en el mundo, incluye la obesidad. Y entonces eso tenía mucho más que ver con mis hormonas y mis receptores que yo trabajaba allá. Y entonces me puse a trabajar con ella también en eso. Y de manera que actualmente tengo investigaciones de síndrome metabólico e investigaciones de bacterias extremófilas, aunque la verdad es que no tienen mucho que ver unas con otras, pero pues en las dos líneas he ido haciendo cosas y me han ido funcionando. No sé, igual y sería más efectiva si me dedicara solo a una, pero me gustan las dos y pues ni modo. La docencia, pues yo en nutrición no daba clases. La docencia me la vine a encontrar aquí en el tecnológico porque pues aquí a fuerza tienes que dar clases. Entonces, pues al principio la verdad me costó porque pues yo nunca había dado clases y
y yo llegué creo que un lunes al TEC y me dijeron que el martes ya tenía que dar clases. Entonces yo la verdad es que sí fue así como un poco fuerte, pero pues le fui agarrando la onda y le fui agarrando el gusto. La verdad es que sí me gusta dar clases. Eh, a veces siento que me quita horas de estar en el laboratorio, pero, pero tampoco podría no dar clases. Sí me gusta. Eh, y bueno, pues ahí es obligatorio, o sea que lo tuve que hacer sí o sí, pero sí me gusta mucho, afortunadamente. Mi mamá daba clases, nos daba clases desde niños. En la casa había un pizarrón y mi mamá no podía dejar de explicarnos algo cada tarde, sobre todo de matemáticas y de física, que eran sus materias. Y entonces, bueno, también mi papá también daba clases, entonces el ser profesor tampoco era tan ajeno, ¿no? En mi vida. Mi mamá, cuando nos regresamos a México, ella también dio clases en bachilleratos y en la universidad. Ya luego se metió más a la cosa de trabajar en la UNAM y en el CONACYT, pero en la cosa administrativa, ¿no? Dejó de dar clases. Pero la docencia era algo que existía en mi vida desde siempre. Cuando yo era chiquita, llegaban estudiantes de mi mamá a pedirle que les subiera puntos o que les explicara algo. Siempre había estudiantes en la casa. Entonces, pues, yo creo que por eso se me dio fácil. En el tecnológico hay de todo un poco. Bueno, sí, últimamente la educación básica, por llamarla de alguna manera, ha ido mejorando muchísimo. Pero en el tecnológico la población de estudiantes es muy diversa. Y bueno, y nosotros que yo estoy en el posgrado, que vienen estudiantes del TEC, pero también de otras instituciones de la región, digamos. Entonces te puedes encontrar estudiantes con cultura, que bueno, por lo menos, no sé, saben quién es Beethoven o quién es García Márquez, que ya es mucho decir hoy en día. Y los hay que realmente no saben nada. Y como tú dices, no siempre responde a un nivel económico, ¿no? Que tú digas, bueno, niveles económicos de tal nivel para arriba sí saben y de tal nivel para abajo no. En realidad está difícil, la formación básica está súper deficiente. No puedo decir que no saben sumar y restar porque, bueno, sí saben, pero solo saben casi eso, ¿no? Y la lectura, la comprensión de la lectura les cuesta mucho trabajo. Ya no digamos el inglés. En esos detalles es donde sí se nota quienes vienen de escuelas privadas, por relacionarlo un poco con el estatus económico, o los que vienen de escuelas públicas, ¿no? Los de escuelas privadas manejan mucho más el inglés que los de las escuelas públicas y cierto nivel cultural, ¿no? Pero sí la verdad es que sí es una tristeza, porque te digo, como yo estoy en la maestría, digamos que es un nivel relativamente voluntario. Y digo relativamente porque creo que hoy en día ya en cualquier lado te empiezan a pedir maestría y doctorado. Es como el equivalente a lo que para nosotros era la licenciatura, ¿no? Pero pues nadie los obliga a inscribirse a la maestría, pero se inscriben por la beca. Muchos lo ven como 2 años, porque la maestría CONACYT te da 2 años de beca, en el doctorado te da 4, y entonces pues salvan 6 años de su vida, ¿no? Con la beca. Y ya luego se hacen bolas con la tesis y a ver si logran titularse o graduarse, pero mientras tanto ya le cobraron al CONACYT o ya recibieron del CONACYT 6 años de beca si llegan hasta el doctorado. Entonces lo ven como una
posibilidad económica, no como un verdadero interés de hacer una maestría o un doctorado, no porque realmente quieran ser investigadores. Y entonces eso también demerita la calidad de los estudiantes porque no es, de pronto te das cuenta que tú estás pensando que estás formando un investigador, pero no es así. Ni le interesa y a lo mejor ni le gusta. Quién sabe por qué llegó ahí, ¿no? Y por otro lado, hay los que vienen de instituciones o de regiones del estado o de estados aledaños muy alejados de la mano de Dios, con muchísimas ganas de aprender. A lo mejor con una formación deficiente, pero dispuestos realmente a salir adelante y aprender. Y les cuesta mucho. Y esos son los que a mí me salvan de la depresión. O sea, yo cuando tengo estudiantes, ahorita tuve una chica de Zacapoaxtla, vino la semana pasada que le firmara yo su título 7 horas, tomando 3 autobuses, tan contenta y tan entusiasmada por seguir adelante, y digo, ya, pues ya con ella ya me doy por súper bien servida, por poner un ejemplo, porque he tenido otros, ¿no? Que también, o sea, que vienen de lugares alejados y sin muchas oportunidades y súper aprovechan lo que aquí se les puede ofrecer. Y los hay que no, los que, como te digo, lo toman como un trabajo, como pues voy a cobrar la beca de CONACYT y ya luego veo a ver qué hago, ¿no? No sé si era lo que me preguntabas, pero más o menos. Pero sí, la formación ahorita, híjoles. Yo a veces pienso, estos y estas han sido estafados porque les dieron un título de primaria o un certificado de primaria cuando no sabían lo que hay que saber. Y les dieron el de secundaria cuando no sabían, y de prepa cuando no sabían, y de la carrera cuando no sabían. Les dijeron que son ingenieros y no lo son. No lo son porque no se los enseñaron, no es culpa de ellos, son estafados del sistema. Porque llegan creídos que son ingenieros, por decir una carrera, también biólogos o lo que sea. Y se topan, ¿no? Se topan con que no saben. Y debe ser, si a todos nos pasa, ¿no? Que de pronto te topas con que no sabes y te sientes mal y te frustras, pues ellos todavía deben de sentir más mal, ¿no? Nosotros como quiera ya estamos en lo que estamos, ¿no? Mal que bien. y ya hicimos o transcurrimos o recorrimos un gran trecho del que teníamos que recorrer, ¿no? Ahora, nuestros hijos, nuestras hijas, pues yo creo que lo tienen difícil. Y lo tienen difícil, por un lado, porque hay mucha gente en el mundo. Eso por una parte. Por otro, porque las prioridades han cambiado. Yo siento que, bueno, cuando yo terminé la carrera, irme a nutrición y que me ofrecieran plaza me sucedió sin que ni siquiera yo lo pidiera, ¿no? O sea, capturar a los estudiantes que llegaban a una institución a hacer el servicio social y la tesis de licenciatura y decirles, oye, pues ya invertí en ti, ¿no? Ya te enseñé, ya conoces aquí, pues ya quédate, te ofrezco una plaza. Eso ya no existe, ¿no? Nuestros hijos ya no pueden quedarse allí donde se formaron o donde quisieran estar. Tienen que estar tocando la puerta en un montón de lados. Entonces, esa filosofía de la formación del aprendiz, y me lo quedo porque ya le enseñé, eso ya como que se ha perdido mucho. Y luego creo que también los trabajos son nuevos retos, ¿no? Yo ahorita veo a los estudiantes que sus opciones son mucho más diversas
en términos de tipo de trabajo que podrían o quisieran hacer. No digo que esté la plaza para ellos, pero las posibilidades son mucho más amplias y el mundo es mucho más amplio. Decir que se van a ir a Europa o que se van a ir a Estados Unidos o a Sudamérica es mucho más fácil que lo que era para nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir que tengan la vida más resuelta que la teníamos nosotros, al contrario, está súper difícil. Los presupuestos, que son finitos, ¿no?, de los países y de las instituciones, están siendo canalizados a otras cosas que no es pues lo que yo considero que debería de ser, ¿no? Para empezar, la educación, para empezar. La formación de la gente, la educación de la gente para que entiendan, ¿no?, dónde viven y cómo funciona su mundo y en qué pueden aportar, ¿no? Y en cambio, pues hay grandes cantidades de dinero destinadas a, pues no sé, a moda, a estas cosas, ¿no? Tener un celular diferente cada año. Todo eso es dinero. Si con todo ese dinero lo dieran a las instituciones de educación, pues otro gallo cantara, ¿no? Las mensajerías, ¿no? Un estudiante mío que vive en no sé qué pueblo del sur de Veracruz dice que ya llega Amazon a su pueblo. Y yo quiero llorar. Bueno, y ya sin contar con la alimentación. Ese es otro problema muy importante. O sea, la gente hasta en los pueblitos más perdidos tiene una Coca-Cola antes que un vaso de agua potable o de agua bebible, ¿no? Y eso es envenenarlos y eso es destinar los recursos al veneno, ¿no? Porque supongo que es más costoso hacer 1 litro de Coca-Cola que potabilizar 1 litro de agua. Hacer papitas fritas y no voy a decir que gansitos porque sí me gustan, pero hacer gansitos y porquerías cuesta más dinero que hacer alimentos nutritivos y sanos. O sea, el dinero se va a donde no se debe de ir y se está envenenando a la gente. Y eso también influye en la salud, obviamente, y en la capacidad intelectual, en el ánimo de salir adelante, en las posibilidades de tener una vida sana, plena, feliz, ¿no? Creo que las prioridades están de cabeza. Tener acceso a tantas cosas. Nosotros cuando éramos pequeños no teníamos acceso a tantas cosas. ¿Qué me dices a mí aquí en Veracruz? Que mi acceso era la playa Martí, ¿no? A jugar fútbol y béisbol a la playa Martí. No necesitábamos tantas historias. No sé por qué el mundo se ha desviado hacia esa necesidad de comprar y tener cosas desechables, además. Porque pues si fueran cuadros y música, pero o libros, ¿no? Pero son puras porquerías y eso en demérito de, por ejemplo, educación, que es lo que a mí me toca, ¿no? O investigación. Ahora, en México, pues bueno, estamos, como tú dices, en un proceso ahí que esperamos o esperábamos muchos cambios, a lo mejor no están siendo todos o no están siendo como queríamos todos, pero yo tengo esperanza en que algo tiene que cambiar. Ya no puede seguir el mundo así como está. Pues muchas gracias, Rosa María. De nada, Jaime.